como tu suéter. Cuchinaco. Pónese cuchinaco. Usted, te traje un colorado panzón. ¿No quieres? ¿Por qué no me dejaste dormir? Toda la noche dormites. ¿Por qué no me dejaste dormir? Ay. ¿Por qué no me dejaste dormir? Toda la noche torció. ¿Cómo estás yo pedo? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Ya, el largo. Te daba yo un chilito, ¿no quisiste? ¿Dónde toca el Z? ¿Dónde está la clase con el Z? Ay, mi amor. Ahora te cargo, espérame. Sí, te cargo, ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, qué mi amor, ¿qué? Ya te cargué. Ahorita vemos. Uy. Vamos, ya 9:15 y no se conecta la maestra. Vamos a mandar mensaje. Ciencia, no hay clases. Qué bueno, porque son 2 horas. Mi amor. Oye, ¿ya te quitó el suéter? A veces no hace tanto frío, ¿sí? Black. ¿Qué, mi amor? ¿No te lo quitó? No, que se te quede. No, que no se te quede. Nomás te lo desabrocho. ¿Sí? Sí, mi amor, pues nomás te lo desabrocho. ¿Qué, mi amor? Nomás te lo estoy desabrochando. No te lo voy a quitar. No, mi amor, no te lo quito. No, hijo, no. Así se va a quedar. No te lo quito, no, mi amor. No, hijo, no. No, mi amor. No te lo pienso quitar. No. No, eso no te lo- ¿No viste el cacho de rollo que por ahí estaba? Ay, sí, a ver, pues. Ya. Ya salió. Mira. ¿Lo viste? ¿Qué tenías? No, Bibi. Mira. Uy, un Bibi. Uy, un Bibi. A jugar, mira. Ya, mi amor. Cuidado. Ten cuidado, hijo. Entonces me olvidó ver el video. Bueno, ¿Qué? pues que esa era mi tarea. Se me olvidó. Ah, ya.
No, mejor no. ¿Vas a querer que te medie yo el agua del café o así? Flaco. ¿Mitad café, mitad té o qué? No, mi amor, lo que pasa es que está muy caliente. Para que le eche tantita fría y ya te lo preparo. No. No, que no le echo tanta fría. No. Y yo decía que Hola Marta, ya oímos a tu bebé. Bienvenido a clases, tan madrugador. Hola Marta. Voy rápido por unos pulmones, por favor. Psicológico, por el bien, no ¿Por qué no la metes ahí al corral? Están haciendo cabello. Te lo planchaste. Pero planché, sí, pero planché. entonces pan todavía hay galletas. Que desde hace un año en enero que me hice mi arreglo, no me he hecho nada. Ni iba a cortar el cabello. Con decirle que yo me voy a... Sí, mi amor. Sí, por favor. Luego Que el colorado. no, y luego, Queremos- Ay, no. No, pero a mí me cortó así, le dije, mejor, ¿me puedo cortar las puntas? O ya me llegaba acá. Sí, ya me llegaba acá. Le digo, ¿me puedo cortar las puntas? Sí. Pero así me cortó. Pasa De acá, cosas que le dan esto me llegaba acá. Estaba yo así. Yo me lo había cortado, pero todavía me habían quedado puntas, porque para te lo pones así, te lo peinas así, y sí queda, pero todavía tenía puntitas, entonces dije, ay, no voy a ir para que arregle. Sí, vas a estar bien. Apenas me empezó a crecer. ¿No se acuerda todo el año pasado que lo tuve bien chiquito? Apenas. Y con crece mucho, ahora sí. Hola, perdón, jóvenes, una disculpa. Jóvenes, como ustedes pueden ver, ya hice la distribución de la página en 7 semanas y ya está distribuida adecuadamente. Yo sé que en ocasiones nos tardamos más por que algunos temas se ven mucho más extensos. Al final dejé pocos temas para que los que se vayan acumulando nos dé tiempo. En esta sí nos va a dar tiempo prácticamente de ver todo el programa. Lo que vamos a hacer es meter un poco la entrevista. Les voy a enseñar a hacer genogramas. Porque es como saber los antecedentes de una familia, la información que debemos de tener para que nosotros podamos abordar. Porque la siguiente, yo espero que me dejen esta misma materia y lo que vamos a ver es precisamente entrevista laboral, entrevista con alumnos, entrevista con padres. Y en esas son muy importantes porque nos empezamos a dar cuenta de las necesidades de los niños, de los padres y de las instituciones. Entonces, ¿qué observar y cómo observar? ¿Cuáles son los mensajes implícitos cuando estamos con alguien, no? ¿Existe el lenguaje no verbal? Sí, pero tenemos que acostumbrarnos que a veces son costumbres. O sea, hay personas que desde que empieza uno a hablar con ellos, empiezan. O están haciendo otra cosa y sin embargo Te están prestando atención.
o hacen así. Y entonces de repente hay mensajes que me está diciendo que no, que sí te ocurre. Aprender a observar ese tipo de lenguaje no verbal para entender bien los mensajes y sobre todo en nosotros no incluir este tipo de mensajes. Cuando nosotros cambiamos la voz, cuando nosotros tenemos algún detalle que el otro puede sentir incomodidad o al contrario, decir, pero si siempre me dijo que sí, hasta me sonrió, yo entendí que sí me estaba aprobando lo que decía y no es cierto. A veces es parte, ¿no? La sonrisa burlona, ¿qué es lo que ocurre? Tal vez es parte de la familia, ¿no? Tal vez es parte del contexto. Entonces hay que ir aprendiendo ese tipo de cosas. Lo que vamos a ver, en la semana pasada vimos la semana 1, ya tenemos aquí lo que es el foro y lo que es la tarea. Me preguntaban que ya estaban angustiadas de las tareas, no se preocupen, conforme vayamos viendo las tareas que voy a hacer, las voy a ir liberando, por semana las voy a ir liberando, tranquilas. Oiga, pero yo, cuando abrí el 10 de mayo, literalmente el 10 de mayo, me sale en mi tablero. Sí. Entregar no sé qué. Es que les pasa eso a ustedes. Entonces, ¿qué hice? Subí todo. Ya subiste todo. Porque decía que teníamos hasta el domingo y dije, madre del creador, tengo que hacer 20 planeaciones. ¿A qué horas vamos las dos? Entonces, le juro que el 10 de mayo, así. No tuve hijos, no tuve nada, me senté en la computadora y traté de hacer todo. Lo único que me faltó fue una presentación de una materia y ya. Una disculpa porque no era mi intención meterlas en angustia. Como siempre les he dicho, conforme yo les vaya diciendo, les voy liberando las tareas. No, ya salí en el tablero. Yo dije, pues espero haber hecho lo que se tenía que haber hecho. Pero sí. Y como yo dije, no, conforme, como ya conocen la forma de trabajar, conforme les vaya yo diciendo. Pero ahora hizo modificaciones, entonces a ver si no, ya se me olvidó. Probablemente pudieron haber sido. Sí, pero lo que va a pasar es que las subes en la nueva. O sea, sí, se pudieron haber borrado las anteriores, pero ya nada más las subes. Así como la hiciste, las subes en la nueva. No te preocupes, o sea, eso no hay tema. Sí, porque como estuve haciendo modificaciones. No, sí están. Bueno, entonces está bien, no te preocupes. Bueno, vamos a iniciar con lo que viene siendo la semana número 2, comunicación y educación. Lluvia de ideas, jóvenes. Aquí tenemos. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Andas por ahí? Ok, Marta, oímos a tu bebé. Igual estás con él. Sí, creo que es tu bebé. Casi no es su bebé. ¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos de YouTube? Entonces, en este video vamos a hablar. Ok. Ahí nos hablaba a mí y nos citaba Daniel Pietro Castillo, que decía que ninguna profesión es tan impregnada de comunicación como la de un educador. Todo proceso educativo es también un proceso de comunicación que genera un tipo de aprendizaje. Y este tipo de comunicación está dividida en dos. En la educomunicación, que se refiere a la interacción comunicativa, y la educación mediática, que se usa la CSTIS para el aprendizaje. Ok, ¿fue todo? No, y de ahí, anteriormente, la interacción comunicativa con contextos reales, antes se aprendía del diálogo y la experiencia. El aprendizaje era entre padres e hijos, así como familiares. Era el aprendizaje, diálogo y experiencia antes de la educación formal. Llegando a la educación formal, Jesús Martín Barbero nos dice que la educación se basa en el modelo de comunicación unidireccional, que el libro era principalmente una fuente de aprendizaje. De ahí también lo que es la enseñanza vertical, que si tomamos en cuenta el diálogo crítico, creatividad, producción propia, ¿no?
Nos habla también de la educación mediática, el uso de medios de comunicación como herramientas del proceso de aprendizaje. En teoría, se creía que para eso era pues, la tele, la radio. Sin embargo, estos, nos decía Rosalvaro Moreno, que principalmente los medios ya no había la voluntad principal de enseñar, sino de informar, que ya no había una oferta educativa. En teoría, los medios de comunicación no fueron creados pensados en educar, sino en entretener e informar. Le damos oportunidad a otras compañeras. Muy bien, me da mucho gusto. Se nota que sí hiciste los mapas, ¿verdad que sí sirven los mapas? Muy bien, continuamos. ¿Alguien? ¿Algo más que revisara? ¿Revisaste algo más? De lo que revisaste en el video, ¿lo viste? Sí, 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 ¿por qué? Platícanos un poquito, por favor. Un poco más. Algo que te haya llamado la atención, que te haya gustado, que no sabías, o ya todo lo sabías. Pues nada más acuerdo de que toda interacción es Sí. comunicativa. Veo que Ok. ¿Alguien algo más? ¿Nadie? ¿Algo más? ¿Yo? ¿Más? Yo que las nuevas los problemas en interacción comunicacional, formas naturales de aprendizaje de la vida. Lo mediático limita como herramienta educativa. Es la diferencia tecnológica. Creo que era lo que Sí, ok. Bueno, la educación y la comunicación, como lo mencionaron, todo proceso de comunicación implica aprendizaje, todo. ¿Por qué? Porque a través de la comunicación, esta nos permite socializar. Recuerden que sabemos quiénes somos ¿a partir de qué? Del otro. ¿Quiénes somos a partir del otro? ¿Eres más alta o eres menos alta? Los demás. Menos alta. ¿Por qué? Porque... no solo porque te lo han dicho, sino porque cuando nos ponemos junto de los demás, decimos hola, ¿no? Y decimos, wow, los demás me dicen que soy alta, que soy bajita, porque veo a los demás altos, ¿no? ¿Cómo sé que soy bonita? Aparte, esa parte de la autoestima, ¿cómo sé que soy bonita? Porque puedo verme junto de otras personas, porque puedo ver un estereotipo. Claro que sí, bienvenida. Adelante. Ok. Porque... hola, buenos días. ¿Tu nombre? Andrea. Hola, Andrea. Somos tu grupo de pedagogía. La materia se llama comunicación educativa. ¿De acuerdo? Sí, Acá gracias. está, comunicación educativa. Bienvenida. Gracias. Al final, si quieres, te doy la forma de trabajar, cómo están distribuidas las semanas y todo para que ya tengas idea. Ya tuvimos una tarea pendiente, entonces te informo. Y te tocó muy bonito. Entonces, vas a tener la oportunidad. Entonces, ¿por qué es una herramienta? La comunicación me doy cuenta, me da la posibilidad de quiénes somos y identificarme con el otro. ¿Por qué surge la educación?
¿Para qué surge la educación? ¿Por qué surge la educación? ¿Cómo se crean estas instituciones educativas? ¿Para qué las crean? Si ya, como lo mencionaron, la educación se vuelve mediática, ¿no? La educación comenzó con diálogos de experiencia en la familia. Ya ahí tenemos la primera educación. ¿Por qué a alguien se le ocurre que tenemos que ir a la escuela? ¿Para qué? No todos tienen el mismo aprendizaje. Bueno, hace mucho A ver, tiempo. tantito, escuchamos a Claudia. Nosotros tenemos las mismas vivencias y no podemos tener el mismo aprendizaje, pero tienen diferentes vivencias. Ese es un punto, muy bien. Que no todos tenemos las mismas vivencias, por lo tanto, vamos a homologar no solo vivencias, sino el conocimiento de estas vivencias. Pero digo, no, pero antes no todos tenían acceso a esa educación. Solo los, por decirlo, si llamamos de alguna manera, los privilegiados. Los privilegiados, claro. ¿No? Claro, hasta que se hicieron normas políticas que nos obligan y obligan a los países y a los pueblos a tener educación. Pero incluso las ¿Pero por qué? mujeres estábamos muy excluidas de la educación. Claro, ¿por qué estábamos excluidas de la educación? Porque ellas, ¿qué pasaba? Por el medio social, ¿no? Porque ellas no socializaban. Las mujeres no socializaban. ¿Para qué servían las mujeres? Para lavar, limpiar. Para lavar y planchar, limpiar y tener hijos. Esa era su función principal. ¿Va? Era la función principal, poblar al mundo. Entonces, pues no hacía falta. ¿Quiénes asistían? Los que iban a llevar la batuta social de la sociedad, que eran los varones. Pero bueno, eso es parte de la evolución que hemos, gracias a Dios, tenido las sociedades. ¿Por qué se creó la educación? Porque necesitaban estandarizar las normas morales de la conducta. ¿Qué es la moral? La moral es conjunto de normas para una mejor convivencia social. Eso es la moral. Entonces, encontramos que precisamente la educación fue formada para esto, para homologar, como lo comenta Claudia, las diferentes formas. Yo les pongo mucho el ejemplo de qué significa mamá. Acabamos de pasar el 10 de mayo. ¿Qué significa mamá? Una mujer que tiene la habilidad que tuvo la habilidad de procrear un bebé, ¿no? Esa es mamá. Voy a imaginar que esa es la definición. Ahora, ¿qué significa para ustedes mamá? La persona a la que nos dijimos cuando necesitamos alguna ayuda. Persona que nos cuida, la persona que nos cuida, La persona que nos da afecto incondicional. afecto incondicional, la persona que me golpea, la persona que me regaña, la persona que me castiga. ¿De qué depende? Exacto, de mi contexto, de la sociedad que me rodea. Entonces voy a la escuela y me dicen, mamá es la mujer que esto, ¿no? Que tiene la facultad de pareja. Acabo de entender. Ese es el significado. Este es el significado que le damos todo. A partir de la comunicación, aprendemos algo que se llama significante. ¿Qué acabas de aprender, Claudia? Ay, es que, bueno, las mamás de antes, pues sí tendían a pegarle a los hijos. Y yo acabo de entender por qué no soy así, porque pues a mí no me pegaban. Sí. Y es esta parte, precisamente los contextos que hacen que esta educación sea mediática. Va a depender de qué aprendí, cómo lo aprendí, porque nos exponemos a contextos reales y diálogos a partir de la experiencia. Te pego porque te quiero. ¿No? Sí hemos escuchado esa verdad.
No crean que inició a partir de las parejas. La pareja lo aprende a partir de la crianza, porque los padres anteriormente era parte del discurso. Te pego para que estés bien educado, ¿no? Y entonces después creemos que las mujeres creían que al casarse el marido podía seguir educando, ¿no? Porque era la autoridad. Pero bueno, eso es aparte. ¿Qué ocurre aquí? La comunicación, por eso es mediática, va a depender de la manera en que yo me relaciono con el otro. Así podemos tomar cada palabra, cada valor. La sociedad está constituida por normas morales. ¿Qué tienen las normas morales? Contienen valores. Estos valores es lo que se considera bueno y valioso. ¿Para quién? Otra vez regreso a la sociedad. Estas normas, valores morales, que son cosas buenas, valiosas para la sociedad, ¿cómo las aprendemos? ¿Cómo las aprendemos? Pues a través de la comunicación. Somos comunicación. Recordemos que ya vimos esta parte. Cuando nosotros somos bebés, ¿qué ocurre? ¿Cómo aprendemos? Comunicándonos, que es parte de la comunicación. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos. La comunicación produce sensaciones. ¿Sí? La comunicación sin duda produce sensaciones. Y esto sigue siendo aprendizaje. ¿Los silencios expresan cosas? Sí. ¿Cuál es el problema? Por eso hay una discusión entre sí. El silencio es parte de la comunicación. Sí, sí es parte de la comunicación. ¿Qué ocurre? Que es parte de la mala comunicación. ¿Es mala comunicación? Salud. Si yo les pregunto, ¿todo claro? Y todo el mundo se queda en silencio, nadie hace nada, entonces digo, sí, todo claro. No sé realmente si es claridad. ¿Alguien tiene alguna duda? Y no hay ni respuesta. No sé si alguien tiene alguna duda, pero me están diciendo o me están confundiendo a mí. Entonces, esta parte es lo que nosotros vamos a revisar. Porque todo en el aula es comunicación. Como docentes, ustedes tienen que tener muchísimo cuidado. Porque a lo mejor, yo creo que todos tenemos algunas cosas en la crianza, ¿no? Ustedes ya saben que yo hablo mucho. Es parte de lo que me gusta, es parte de mi personalidad y es parte de lo que soy. A mí, en la infancia, no me gustaba que mis padres se quedaran callados. No sabía yo qué pasaba, pero sabía que pasaba algo. Para mí, el silencio era algo malo. Por eso yo siempre vivo con ruido. Mío. Yo lo provoco. Pero esa era yo. Hay familias muy calladas que nunca hablan. ¿El silencio será negativo para ellos? Yo llegué a una familia así. Incluso mi suegra me lo dijo, ¿no? Es que hablan todo el tiempo y aquí nadie hablaba. Y yo llegué, pues sí, en cierto modo me lo dicen, ¿no? Llegaste a reflexionar en que ponías música, ponías esto. O sea, y si es cierto, la sabe, porque yo llegué a vivir con mis suegros, era súper silenciosa. O sea, casi no me decía mi suegra, y así, hablamos mucho, ya fue después ese momento, sí fue así de, ¿qué onda, no? Pero después sí, claro, lo entendieron, ¿no? Qué bueno que ellos lo entendieron, ¿no? Sí. Ellos fueron los que se adaptaron a tu cuidado, a lo mejor era parte de lo que les hacía falta en su vida, ¿no? Pero, por ejemplo, yo les comentaba, yo podría haber pensado, han de estar enojados, porque están enojados, ¿no? ¿Por qué? Porque mi contexto era diferente, entonces, cada quien le atribuimos
cosas distintas. Cuando aprendemos y nos damos cuenta dentro de lo que viene siendo el sistema educativo formal, me doy cuenta que esto es sistema educativo formal. Cuando me doy cuenta de que no toda la gente es igual, voy aprendiendo, me voy dando cuenta y me voy relacionando. Dentro de la educación existen contextos reales. Estos contextos reales los tenemos siempre a la mano. Acá es un contexto real, ¿sí? Si alguien tuviera el concepto, en la escuela todos participan, y de repente estamos aquí en la realidad y vemos que no todos participan, eso es real, esto es lo que pasa, esto es lo que existe, ¿no? Y ahí tengo que irme adaptando, tengo que ir conociendo. Contexto, ¿cuál otro contexto tenemos real? ¿En qué otro contexto real vivimos? Casa, familia, escuela. Bueno, el trabajo, muy bien. Incluso hasta en la reunión de los amigos. La misma sociedad, un grupo de amigos, sí. Si pertenecen a un club social o a un equipo deportivo, hay otra comunicación, sí. ¿Cuál otro? Vamos en el transporte y en ese momento formamos parte de esa comunidad que va en el transporte, donde encontramos diferentes cosas y donde empezamos a observar a gente diferente. Y todos esos, en todo eso vamos aprendiendo. Todo lo vamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Todo esto lo vamos aprendiendo. Estos son contextos reales. Por ejemplo, no hables, no digas nada, no te metas con las personas X, Y. Estoy frente a un contexto real. No demuestres miedo. Hay muchos consejos que nos dan que aprendemos para convivir en contextos reales. ¿Funcionan? No siempre. Depende de cada quien, de cómo es su personalidad, de quiénes son y de qué van haciendo. Ok. Bueno. Ahora, dentro de la educación existió originalmente en la educación formal la unidireccional. Y bastaba que el maestro tuviera ese conocimiento para poderlo transmitir. Es decir, por ejemplo, el unidireccional, es que me saqué de onda de que te conectaste tú. ¿Quién más se conectó? María. No, yo soy Andrea. No, pero es que igual es doble nombre. Hola María, buenos días. Hola. Ok. Unidireccional, antes bastaba con que el maestro expresara lo que había vivido, hasta donde lo había vivido y cómo él lo interpretaba. El maestro tenía la razón. El maestro solamente seguía transmitiendo ideas. ¿Alguien alguna vez ha leído a Carlos Cuauhtémoc Sánchez? ¿No? Él fue un motivador y él escribió varios libros. Él tiene libros para adolescentes, para matrimonios, para muchas personas, y de repente vino a mover dentro de la sociedad, a la misma sociedad, con sus consejos y recomendaciones. En algún momento tuve oportunidad de leer algunos de sus libros, porque sí eran muy interesantes, hasta que encontré otros autores que hablaban de los mismos temas, pero tenían un diferente punto de vista. Entonces dije, a ver, ¿qué pasa, no? ¿Por qué piensa tan diferente de este? ¿Quién es o por qué piensan así? Entonces me fui con otro autor y busqué su trayectoria, quién era, qué hacía, a qué se había dedicado, ¿no? Y me di cuenta que era, pues, una persona que tenía una profesión, era psicólogo, era sociólogo, era muchas cosas. Y tenía una tendencia en su pensamiento distinta. Carlos Cuauhtémoc Sánchez no tenía una profesión. Era un hombre exitoso de familia.
regido por religión. Había consejos bonitos, había cosas bien escritas, realmente lo hacía interesante, pero no tenía ni fundamento ni base. Eso ocurría con los maestros de antes. Transmitían su experiencia. Las cosas son así, pueden ser así, yo les sugiero que hagan así. ¿Y qué creen? Que sí funcionaba, porque, como lo mencionaba Claudia, cada quien tenía contextos diferentes en su familia, y entonces esos contextos diferentes en su familia era una manera distinta de tratarse. Y entonces venían a la escuela y yo les decía, la forma correcta es como actúa Andrea, así deben de actuar, ¿no? Y entonces todos empezamos a actuar como Andrea. No, ¿cómo tiene que ser? Yo no sé cómo es Andrea. Yo no puedo juzgar cómo es Andrea. Yo no puedo ponerles de ejemplo mi vida. Yo les pongo de ejemplo mis experiencias, que es diferente. Pero mi vida no. Sino yo les ejemplifico para que queden más claras las situaciones. Entonces, yo acá en aula, al principio, la educación formal fue unidireccional. Lo que decía el maestro era lo correcto. Si el maestro hubiese decidido enseñarles que esta letra se llama E, era E porque así lo decía el maestro, que esta letra se llama M y el maestro tiene la razón. Se llama M y juntas dicen me. Si yo les enseño esto en el momento de esta inicial educación formal unidireccional, mi comunicación y la que hubiese llegado al alumno hubiese sido incorrecta. ¿Qué quiere decir? En muchas ocasiones era incorrecta la educación. Porque era a partir del sentido común. Como ustedes lo mencionaron, al principio la educación fue para los más privilegiados. Entonces, si el más privilegiado dentro de esta forma de educación mediática para que las personas y las sociedades se educaran, aprendiendo en clase lo bueno y lo malo y así ejecutar valores dentro de esta forma de socialización. Entonces era conveniencia, ¿o no? Respeta. El respeto. ¿Qué es el respeto? El respeto está Ustedes me tienen que respetar. ¿Va? A mí si no me parecía algo, ¿qué ocurría? Volaba porque el respeto era unidireccional. ¿Y de qué dependía? De quien tenía el poder. Así era ese tipo de comunicación unidireccional. ¿Tenían derecho de réplica? No. Y cuidado y alguien dijera algo. ¿Por qué? Porque saco uno más grande, ¿no? Una regla. No se aplica algo así, no precisamente el borrador, pero sí. Efectivamente, y precisamente ahí están los procesos de comunicación. ¿Ha ido evolucionando? Sí, ha ido evolucionando. Sin embargo, el mensaje implícito sigue presente en esta manera de coaccionar a las personas, de exigirle a las personas que sean o no sean así. ¿Por qué? Porque el proceso de comunicación sigue vigente. Y eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Antes había manera de imponerse. Actualmente hay otras formas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos procesos de comunicación. Y la entonación que le damos, ¿no? Claro, porque la entonación va junto con la intención, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo ahorita dije intención, o sea, estoy poniendo énfasis en ese momento, ¿sí? Si lo estoy aumentando, como mencionaste, intensificando. Y quiero que presten atención. O sea, incluso cada vez que hace uno algo así, ahí está este proceso de comunicación que nosotros tenemos que tener bien presente. Como lo mencionaban, dentro del video decían, la educación es uno de los que tiene más carga. ¿Por qué?
Porque a los jóvenes les podemos decir muchísimas cosas, al estudiante le podemos decir muchas cosas, que el estudiante se sienta relajado, tranquilo, o estresado, preocupado, incómodo. Porque nosotros precisamente nos damos cuenta de todo esto, nos damos cuenta de la intención. Hace un momento su compañera estaba ya diciendo, no, mejor me paso enfrente porque me voy a sentir más comprometida y hasta me enderezo, porque es diferente la posición, ¿sí? Su compañera se recargó, pero está escuchando, porque no cerró los ojos, no está fastidiada, sino que está atenta, ¿no? Y entonces es diferente, todos los procesos Y hoy de en día los comunicación. niños pasa, ¿no? Que tengo un niño que está, o sea, yo estoy dando, literal, yo estoy dando la clase y el niño ya se paró, ya se sentó en la silla, ya fue, ya vino, sin embargo, me está escuchando porque cuando le digo, oye, ¿qué acabo de decir? Sí, dice, estoy bien. Pero hay cosas que eso a veces, como docente, estás tan estandarizado, tan acostumbrado que todos debemos de estar sentados viendo al pizarrón, que ya no es así, ¿no? Una sugerencia con ese niño. Cuando hagas actividades, el niño te ha de terminar rapidísimo y te inquieta lo demás. ¿Sí? Ponlo a hacer cosas. Ponlo a hacer cosas. Por favor, reparte. Si les falta resistor, tú me dices. Es más, hazlo trabajar más. O sea, si les falta resistor, por favor, tráemela. Aunque tú pudieras llevarla, que te la traiga. Habla con su mamá para que no digan que lo agarraste. No, la mamá Trabajada, es ¿no? así. Entonces, porque es muy inquieto y me gustaría que me apoyara. Entonces, ustedes están de acuerdo, sí, va. Y entonces, por favor, revisen. Y entonces, los Y ese niños es se otro ponen a tipo de revisar. comunicación. Wow, claro con que el sí. niño, ¿no? Porque aparte no le estás diciendo, tengo problemas contigo. Gracias por apoyarme. Entonces, el niño, wow, se siente importante, se va a apurar más y va a estar más quietecito cuando tú le digas quieto. Entonces, ahí es una buena sugerencia, nada más. Entonces, dentro de la comunicación en la educación formal, era unidireccional, ¿sí? El maestro decía y tenían que obedecer. Tampoco había una educación formal para las personas que se dedicaban a la educación. Por lo tanto, la manera en que ellos entendieran que era correcto comunicarse estaba perfecta. Y era la manera de imponerse. Por eso se crearon las escuelas. Porque la sociedad se dio cuenta que todos tenían que manejar los mismos términos. Entonces, para manejar los mismos términos, habría que tener un lugar para homologarlos. Entonces, anteriormente enseñaban cómo sentarse. Anteriormente le decían, siéntate bien. Joven, siéntese, señorita. O sea, no había como de ese, no había mujeres así, en aulas, ¿no? Educación básica, sí, después ya no. Siéntense bien. Las niñas, piernas cerradas, los niños, el corte de cabello, saludo formal, el respeto, no me veas de frente. O sea, toda esta manera de cómo se tiene que comportar, cómo querían esa comunicación. ¿De acuerdo? Después viene la educación vertical, que se les va dando oportunidad de ejercer un diálogo entre el docente y el alumno, pero estaba cargado de el deber ser, todo lo que debes de hacer, cómo lo debes de hacer, ¿sí? ¿Qué opinan? Bueno, está mal esa opinión por esto, esto y esto. Y seguía siendo imposición. Sí había esta escucha ya del docente y empezaban con escucha, pero aún así era como parte de participación, de darse cuenta que sí lo estaban escuchando, que sí estaban presentes, pero también había una observación de parte del docente, de la sociedad, qué es lo que estaba ocurriendo. Y ya llevaban generaciones de haber sido educado en ciertos valores y cómo se estaban abordando esos valores. Después creyeron, los medios de comunicación al principio sirvieron como educación. Sí, al principio de hecho había canales de la radio, pero aún dentro de los mismos programas teníamos normas de etiqueta. Todos los presentadores iban impecables, tenían que hablar bien, tenían que hablar claro. Y ahí estaban los procesos de comunicación. Hola, pobrecito. A mí realmente sí me gustaba ese tipo
por ejemplo, Ay, en la imagínate. televisión, en la radio, eran muy propios y realmente servían para nosotros mejorar nuestro vocabulario. A ver, fíjate, lo acabas de mencionar, para mejorar nuestro vocabulario. Entonces, definitivamente los medios de comunicación sí eran educativos. Nunca podían decir una mala palabra, ni un altisonante, no podían ir mal vestidos, eran atentos, amables, al menos al frente, ¿no? Lo que podíamos ver los televidentes, lo que podíamos escuchar por la radio, todo tenía que ser como debía de ser. Sí. Todo tenía que ser como debía de ser. Entonces, los medios de comunicación, sí, sí, claro. Incluso había personas que no tenían acceso para educarse mejor y se agarraban de esos programas para Claro. mejorar. Ahí era por imitación, ¿no? Y en ese momento estaba el auge de los medios de comunicación y entonces era una manera, ¿no? Gracias, todo un caballero, y había halagos, se empezaron a crear a través de esto estereotipos. Ahora escuchamos una voz, ay, qué voz tan varonil. ¿De dónde viene esto? Precisamente de estos medios de comunicación que no solo entretenían, sino de verdad educaban. De verdad había una educación sin necesidad de esos programas que comentaba Claudia. Esos programas surgieron después. Al principio fueron entretenimiento. Sin embargo, estos entretenían, pero también a través de los valores. Volvían a estar presentes. ¿Por qué? Porque la sociedad de ese momento necesitaba esta comunicación de valores. Y realmente sí era una herramienta educativa, porque lo que se fomentaban eran valores. Y era lo que necesitaba la sociedad en ese momento, porque no había esta unificación de valores. Actualmente ha evolucionado la educación, sí ha evolucionado la educación. De cierta manera sigue siendo unidireccional, porque siempre al frente, ¿quién tiene que estar? Perdón, el docente, ajá. Pero, ¿qué características debe tener este docente? Pues también sería seguir escuchando a la. Debería de ser, digamos, eso sería lo ideal. Pero ¿qué características tienen que tener los docentes? Exacto. Mínimo, exacto. Tú dijiste suficiente. Mínimo más que el alumno. ¿Sí? O sea, el docente tiene que tener más conocimiento. Porque si no te va a transmitir. ¿O de qué manera lo va a transmitir? Entonces sigue siendo unidireccional. Porque a pesar de que tal vez no sé tanto, ¿qué creen? Que debo de saber más que ustedes. O sea, no solamente yo, sino el docente en sí. Tiene que ser vertical, porque ahora sí hay un diálogo abierto, franco, donde estamos ya más conscientes de estos procesos de comunicación que se están manejando. Y tiene que ser mediática, realmente, ahora sí hay canales, hay plataformas, hay información real en estos medios de comunicación. ¿Qué ahora hay que hacer con el alumno? Ubicarlo y enseñarle a analizar de dónde va a obtener esta información. Si es un blog, si es una página, qué es bueno, qué no es bueno. Ya nos volvemos no solamente el que tiene conocimiento, sino el que tiene la capacidad de orientar al alumno a la búsqueda de esta información. ¿De acuerdo? Ok, ¿dudas sobre este? A ver, vamos a ver. Hola María, buenos días. Nos vamos con... ¿Tienen hambre otra vez, chicos? Nos vamos con el contexto de la comunicación educativa.
Permítanme borro. El contexto. lo que- No, no, En los días anteriores, es con la comunicación y ahora bien, en contexto, las circunstancias en las cuales se produce la comunicación, en todas las circunstancias, el mensaje, Ok, por favor. Permíteme. ¿Quién más vio el video? ¿Quién más revisó el material? ¿No? yo creo que por el día que lo hice, me senté tanto, mis, Que que se te concentraste. ¿Lo viste? Ok, necesito que revises el material. Si no revisas el material, no va a haber aprendizaje. Por favor. ¿Por qué? Se te fue el material. ¿A dónde se te fue? ¿Qué pasó? Señorita, ¿en qué trabajas? ¿Eh? Ah, ¿y las farras de los papás te tocan vivirlas a ti? Las farras, las parrandas. Sí. Ok. Ah, bueno, ok. Pero en la semana las podemos ver, por favor. Descárguenlos y cuando vayan en el transporte, cuando vayan, a veces no nos queda otra y podemos irlos viendo ahí, ¿va? Por favor. Ahora vas, Claudia, y luego vas, ¿va? Bueno, pues nos habla del contexto, que es la forma que especifica de el, podríamos llamar, lugar donde se está ocurriendo. Sí, podría ser así. Sí, es parte de. Y ellos mencionan que a veces nosotros podemos decir una palabra, pero esa palabra depende del lugar, su significado. Como mencionaba que, por ejemplo, llegaron ahí en bola y esa palabra pues significa masa para México, pero para Colombia sería desnudos. Entonces, todo depende del lugar al que se refiera, sería el significado, por decirlo así. Contexto. ¿Qué más? Bueno, este es lo último de toda la, ¿cómo se puede llamar? La actividad del emisor, el transmisor, y nos lleva al final al contexto, que es el significado de lo que estamos diciendo, transmitiendo. Ok, bueno. Gracias. básicamente el contexto nos habla de las circunstancias, hechos, momentos históricos, situaciones y lugares que son elementos que relacionan el mensaje con el entorno. También depende del sentido del mensaje. Aquí nos habla de la intención comunicativa y la divide en dos, en apelativa y en expresión o emotiva. Aquí nos refiere que la apelativa es regular la conducta de la otra persona y la expresiva o emotiva el poder expresar sus emociones y sentimientos. Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De cómo me siento y así es como lo expreso, ¿no? Y nos daban tips de cómo comunicarnos con los niños. Pero es no, Ok. El contexto habla precisamente de ubicarme, de saber, de poder analizar qué es lo que ocurre en el entorno, lo inmediato. Cuando yo voy en el transporte, ese es mi entorno inmediato. Cuando yo voy caminando en la calle, ese es mi entorno inmediato. La semana pasada iba caminando aquí y me saludaron muy agradablemente y dije, ay, qué padre, ¿no? ¿Por qué? Porque yo iba en mi contexto de seriedad, no conozco a nadie, yo no identifiqué a esta compañera, y entonces ya cuando me saludé dije, ay, qué padre, me encontré a alguien, ¿no? Y cambia la expresión, el rostro,
¿Por qué? Porque lo que me está rodeando en ese momento puede ser grato o desagradable, o tiene que ver con mi forma de respuesta, pero más que nada con la forma de respuesta del resto de la sociedad. ¿Qué hubiese pasado si yo, en lugar de haber ido toda seria con mi cara larga, hubiese ido, pues la gente hubiese dicho, "Y esta está loca, ¿no? ¿Qué le pasa, no?" Entonces, esta parte del contexto me ayuda a definir la forma del comportamiento para poder interpretar y expresar. Es muy importante lo que a ustedes les va a ocurrir. Cada quien tenemos nuestras costumbres, pero son nuestras. Y cuando estamos al frente de un grupo, tengo que adaptarme a esos alumnos. Cada grupo es diferente. Cada grupo es diferente. Por ejemplo, no siempre puedo expresar lo que pienso o no puedo expresarlo de la misma manera. Yo, por ejemplo, sé que sí menciono mucho esta parte, por ejemplo, que es lo que me ocurre. Ustedes saben que yo doy también de escuela de bachillerato. No puedo expresarme igual con los jóvenes. No puedo. ¿Por qué? Porque ellos tienen conceptos diferentes, tienen que tener una formación distinta a poder dialogar con el adulto que son ustedes. ¿Sí? Entonces ya no se puede hacer de la misma manera. ¿Sí? Porque para ellos todavía hay imagen, hay retos. El maestro es un reto. Entonces tienen que, en el contexto de su compañera, está con pequeñitos, donde la admiran, la quieren, o sea, es distinta la manera en que se puede comportar. Dentro de esta forma específica de los lugares, tiene que ver con las edades, condición económica, formas de socialización. Acá en edades, recuerden que son etapas del desarrollo. Con su cultura, que en la cultura vienen usos y costumbres. Tiene que ver con todo esto, porque va a depender de la edad, de la economía, de las formas de socialización y de sus usos y costumbres, que le vamos a dar significados y significantes ¿a qué? A las palabras. El significado es concreto. El significado tiene que ver con el conocimiento real. Lo que según la etimología, es decir, el origen de la palabra significa. Tiene que ver con la ciencia, el significado. Es objetivo. Este es tangible. Por lo tanto, el significante es subjetivo. Muy bien. Es subjetivo. ¿Cómo lo mencionaste el tuyo? ¿Por qué tuyo? ¿Qué es significativo? A ver, no. Los significados son objetivos. ¿A qué me referí? Dame un ejemplo.
No sé, la palabra podría ser como escuela y lo que a mí me marca de la escuela. No, no. Significado podría ser significado como tal, ¿no? En el contexto que estamos viendo, el significado que es el objetivo. Sería como el impacto que tú El contexto. Puede ser contexto. Ok. Con tus palabras explican. Significado. A ver, diga. Es que mi idea va como que más a, como a la reunión de Claro. la materia. Pues. Exacto. Dame un ejemplo. Está correcta. Tu definición va más a esa parte. Dame un ejemplo. Un ejemplo, nada más. Un ejemplo. No es una palabra social, ¿no? Teléfono. Ajá. Ejemplo. El significado de teléfono. Dispositivos. Para comunicar. Va. Ese es el significado. Muy bien. Es precisamente la etimología, la raíz de la palabra. Lo que representa, lo que debe de ser, lo que todos conocemos que es un teléfono. Ahora, dame el significante para ti de teléfono. No vivo sin él, yo dije no vivo sin él. Significante, no vivo sin él. O significante. Pues lo que Pero el teléfono, o sea, para mí, pues es un, con lo que yo me distraigo. un distractor Para muy mí es bien. un distractor. Medio de comunicación para saber cómo. Ajá. Contacto con tu familia. Una herramienta de investigación. Para ti. ¿Para qué eso es? Un dispositivo electrónico. Nada más, ese es un dispositivo electrónico. Sí, es válido también. Para ti es significante. Exacto. Sí. Pues una parte de mí. Una parte de ti. Para mí es mi memoria ahorita porque ya no me sé ningún teléfono de mi gente. Para mí es un álbum donde acumulo todas las fotografías y los recuerdos que estoy viviendo. Para mí, eso son significantes, se llaman subjetivos, lo que representa para mí nada más. Y el significado, como lo mencionaste, tiene que ver con el objetivo, con lo real, con lo que significa, con la etimología. La etimología es la raíz de las palabras, ¿no? Viene del griego, viene del latín, viene de dónde tiene el origen y por qué. Por ejemplo, comunicación es comunicare, ¿no? Entonces, ¿viene de qué? A ver, busquen qué es comunicación. Bueno, yo busqué comunicación, pero no etimológicamente. Yo lo busqué como transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Ok, ese es un significado. Muy bien, definición. Etimológicamente, comunicación. Acción y efecto de transmitir. Acción y efecto de transmitir ese significado. Etimológicamente, así póngale, etimológicamente. La raíz de comunicar es comunicar. Compartir algo, pero poner en común. Latín comunicar. Comunicaré. ¿Cómo? ¿Compartir algo? Compartir algo, poner en común. Ok. Poner en común. Eso es comunicar. ¿De acuerdo? Y ese es el origen de la palabra. Ese es el significado. ¿Qué dice que en el latín es comunicatio? Griego o Del latín. latín, viene del latín. Pero La palabra comunicación viene del latín comunicatio y significa acción y efecto de transmitir y recibir mensajes. Sus componentes léxicos son el prefijo con, enteramente, globalmente. Monus, cargo, deber, ocupación, y care, convertir en, más el sufijo, acción y efecto. ¿Sí? esa es la etimología de la palabra. Aquí nos gustó comunicar. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los significados. Tienen que ver precisamente
el contexto tiene que ver precisamente con la manera en que interpretamos esto. El significante es la palabra en que interpretamos las palabras. Los significados tienen que ver con el objetivo, la realidad o la ciencia o el conocimiento de la misma palabra. El lugar nos va a marcar esto. Ya les había, en algún momento les comenté que, por ejemplo, pinche, para nosotros, o sea, es una manera de insultar a otra persona, pero por su significado. Significado para nosotros es el ayudante de cocinero, el que lava los trastes, el que pica, el que, como si tuviera un orden jerárquico mínimo, ¿no? Pero en otros lugares, pinche es diferente la acepción. Por ejemplo, en Colombia pinche es corto. Y entonces ya no se vuelve un insulto, únicamente es corto. En Veracruz les dicen chucho. ¿A quiénes? A los perros. Los perros. A los perros les dicen chucho. Ajá, incluso aún siendo del mismo territorio mexicano, tienen sí diferentes signos, sobre todo Yucatán. Tienen sus significantes, solamente que dicen, ay. ¿Sí? En Yucatán, por ejemplo, llegamos y dicen, es que lo busco y no lo busco. Y nos quedamos, ¿cómo lo buscas y no lo buscas? Ajá, lo busqué y no lo busqué. O desde que no lo encontró. Exacto. Entonces, cuando nosotros le ponemos el significado correcto, o sea, buscar y buscar. O sea, es un lugar donde puedes decir, ¿cómo siendo mexicanos? O sea, tienen súper significantes. Es diferente. Y eso tenemos que observarlo nosotros. Cuando llega alguien, por eso se hace esta parte de socialización. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo? ¿Por qué llegaste acá? ¿Qué es lo que está ocurriendo contigo? ¿Por qué? Porque como docentes tenemos que involucrarnos precisamente en esta parte. Yo tengo que ver que mis alumnos no se sientan ofendidos, agredidos, ignorados, minimizados. ¿Por qué? Porque estoy enviando o me estoy comunicando con ellos y tengo que tener presente el contexto en el que yo voy a desarrollar precisamente mis clases y la manera de llegar a un buen resultado. Dentro del contexto tengo que aprender la intención de los significantes. Tengo que aprender, los significantes van a estar mucho más presentes que los significados. ¿Qué vamos a la escuela? A homologar significados para todos que representen lo mismo. Cuando su compañero dice dispositivo, todos dijimos, sí, está bien su definición. Sí, coincidimos, ¿no? Porque sabemos que significa eso como real. Ahora el significante ya cada quien le estamos dando y le estamos buscando una acepción. Esto tiene una intención. La intención puede ser apelativa, decirte lo que es real, o decirte lo que es emocional, lo que representa para ti. Y regreso otra vez al significante. Los contextos tengo que aprender a observar en qué circunstancias, qué se emplea y cómo se emplea. Sí, mi tono de voz, mi expresión, mi vestimenta, todo, cómo, ¿qué ocurre? ¿Sí? O sea, por ejemplo, si alguien me ve que estoy así, puede decir, está echando pleito. No. O por ejemplo, yo estoy viendo a su compañero, tiene los brazos cruzados, puedo decir, se está cerrando, está teniendo sueño, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? O sea, porque para mí eso es cerrar de cierta manera, pero no, realmente él es así, ¿sí? Él es como muy correcto y lo hace para mostrar su musculatura. Entonces, es esta parte donde yo tengo que ver las circunstancias que encierran precisamente todo este hechos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo? ¿Se acuerdan que hablábamos sobre eso? ¿Qué está ocurriendo en ese momento en las vidas generales e individuales de las personas? Podríamos juzgar o criticar, pero decimos, ahorita su compañera nos acaba de platicar, es que mi trabajo de niñera, y decimos, wow, no te preocupes, entendemos, tú relájate, ¿no? Aprende lo que quieres. Tengo que ver los hechos y los entornos. Todos venimos con una finalidad,
Cada grupo social tenemos una finalidad. Los amigos tienen la finalidad, a lo mejor de divertirse, distraerse. Los compañeros de escuela tienen la finalidad de terminar una educación formal. Cada quien venimos por un motivo, ¿de acuerdo? Yo vengo porque es parte de mi trabajo, porque me gusta, pero al final es parte de los entornos que cada uno nos rodea. Cada uno tenemos unas vidas, tenemos algo atrás, ¿no? Por ejemplo, nos podemos dar cuenta, se han descubierto, por ejemplo, niños que si yo hago así y el niño se escama, dice uno, pobre niño, ¿qué pasó, no? ¿Qué le ocurrió? Y probablemente fue mi propia expresión, pero en ese momento tengo que estar alerta y decir, ¿qué ocurrió con el niño? ¿Por qué? Bueno, si ocurre eso es porque ha vivido algo anterior. Exacto. Pero igual puede ser por reflejo. Por reflejo. También tal vez entonces ya tengo yo que buscar, porque El reflejo sería porque ya ya en pasó algún una momento pasó. experiencia. Sí, sí, tiene que haber un antecedente de la Pero si tú no percepción. le has pegado ni... No, pues se le van las cosas. No, lo hace como de... O a lo mejor porque no ocurrió pero- directamente, pero sí directamente en otra persona. En algún momento, y precisamente para eso es la comunicación. Puedo acercarme después, oye, una disculpa, ¿qué pasó? Ah, no, es que pensé que me ibas a pegar, pensé que te ibas a caer, ¿no? O sea, algo que pensé que tiene que ver, es que creí que me estabas ocurriendo, ¿no? O sea, algo y acercarme, para eso sirve la comunicación, para poder observar los contextos. O bueno, ya vi esa señal, como lo dijo su compañero, a lo mejor fue instintivo, ¿no? Es un reflejo. A lo mejor no. Y es lo que hay que ir aprendiendo a ver, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la reacción de ella no fue observada, ¿verdad? Porque obviamente le hice contra la intención. Sí, porque ella. Fue desafiante. Entonces, ¿por qué? Bueno, yo puedo irme dando cuenta de los contextos. ¿Me van a servir? Sí. Como docente nos tiene que servir. Tengo que ir aprendiendo, precisamente por eso. Para ir aprendiendo qué puedo observar aparte de y darme cuenta que es parte de su contexto. Pero con una experiencia no basta. Por eso vamos a ser los que logramos. Ok, ¿queda claro? Expresiva la intención, que es de emoción, que tiene que ver con los significantes de las mismas palabras. Pero nos tiene que quedar claro, jóvenes, ¿a qué vamos a la escuela? ¿Aprender qué? Significados, en los que están incluidos los valores sociales que nos indican la moral de una buena convivencia de la sociedad. A esto vamos. Todo lo demás es gracias al tipo de escuela que se está manejando. Es precisamente esta convivencia donde ya no es solamente lo que digo. Y ya vemos que la interacción es importante. Sin embargo, hay que tener cuidado de que no desviarnos y dar información que objetiva, científica. ¿De acuerdo? Ok, nos vamos al siguiente. Ok, no se preocupe. Checo. A ver, ahorita lo abro. A veces cuando... Es que no tienen nombre para buscarlo. Ajá, es que en ocasiones sí aparece, ¿verdad? Sí. Estos son mis hijos y por los
Bueno, continuamos con el siguiente. Vamos con el último video, intención del emisor. 2:30. 2:30. Ajá. Sí, es que mi consultorio está muy cerca de acá. Bueno, a ver, intención del emisor. ¿Vale? Era lo de la relativa y expresiva o emotiva. Ok. Que me dijo, pero ese es el otro video. Así, ¿verdad? Porque de su intención comunicativa funciones del lenguaje. Apelativa y expresiva. Ok. La apelativa entonces son Regular las conductas de la otra persona. la apelativa. Y la expresiva, poder expresar sus emociones y sentimientos. Ok, acá volvemos a regresar a lo mismo, es la expresión del otro y de cómo puedo saber qué es lo que ocurre dentro del aula, dependiendo de esta intención que quiere tener el emisor. Acá ya estamos hablando del emisor. Es que es diferente situar la intención para el contexto que del emisor. Pero ¿qué tengo que hacer? Van de la mano completamente. Yo no puedo, como docente, miren, eso significa para mí. Si ustedes no lo entienden, es un problema. No, yo como docente me tengo que adaptar a ustedes. Si yo no me adapto a ustedes, ¿quiénes están aprendiendo? Ustedes. Yo tengo que diseñar estrategias para que ustedes puedan entender perfectamente lo que yo les quiero decir. Por eso hace rato empecé a ver sus caras de ¿qué me están diciendo? Significado significante, y estaban revolviendo las palabras significados significantes, y entonces no estaba quedando claro, pero nadie lo expresa. ¿Cómo podemos verlo? Su lenguaje no verbal. ¿Sí? ¿Cuál es la intención de su cara de qué dijo? Entonces, en ese momento, yo como emisor tengo que lograr capturar y rescatar qué me quiere decir. ¿Puedo ver duda? Claro que sí. Puedo ver dudas. Vamos a hacer un ejercicio de comunicación para que entendamos esta parte de cómo puedo detectar en otras personas ciertas circunstancias. Voy a ir por una hoja.
¿Cómo se fue el año? ¿De junio? Hola, porque hasta ¿Te lo sirve? Aquí estabas contenta. Vamos a ver un poquito al emisor. Este ejercicio te trata de lo siguiente. Vamos a intentar que sus compañeros que están al frente reproduzcan exactamente lo que ustedes van a ver. ¿De acuerdo? Tienen que reproducir exactamente lo que van a ver. Le voy a pedir a uno de ustedes que se ponga acá, lo más cercano, bueno, para que no se ensucie, lo más cercano acá, y van a ir describiendo. Tanto en línea, por favor, como de acá, van a intentar reproducir exactamente lo que ve su compañero. No puede decir formas exactas, pero sí puede decir línea, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, no el nombre completo de la figura. O sea, si ustedes vieran un triángulo, no podrían decir triángulo. Tendrían que decir línea, inclinada, inclinada, hasta que busquen la manera de comunicarse adecuadamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, espera, escribir. Ok. Por favor, pasa. Ahora vas a hacer que ellos reproduzcan exactamente esto sin mencionar las figuras. Por favor. Tú vas a hacer que ellos reproduzcan exactamente esto en sus libretas. Ok. Sí. ¿Como un diccionario? No, diles con verbo, con palabra. Comienza, por favor. Sí, tú tienes que reproducir en tu libreta. ¿Eh? No. No puedes decir figuras.
Comienza. Recta. Ujú. Inclinada recta. Aquí, hacia ahí. Inclinada recta. ¿Sería otra? Horizontal. Inclinada recta. Ahí está, me estás poniendo. ¿Ya no dijiste 4 líneas? Sí. No, tres. ¿Tres? Recta, Sí, pero inclinada y pero horizontal. repitió dos. Yo van 7. Quedó 4. Van 7. Sí, o sea, sí, son 7, pero figuras 3. 7 indicaciones. A ver, va. Recta. La segunda es recta, horizontal. Recta, horizontal. Es que solo horizontal. Pues, bueno, pero ¿para qué nos dice la lista? La tercera es vertical, vertical. Y horizontal. Si quieres ver lo que escribieron tus compañeros. Ah, yo te enseño. Yo te enseño. Yo te enseño. Yo fue como yo lo fui trayendo. ¿Vale? Yo te enseño cómo lo fui entendiendo. Porque para mí horizontal y recto, pues era horizontal, recto. Ok. Ahora, tú ya no necesitas hacerlo. A ver, son 3 figuras al centro, de izquierda a derecha, una recta horizontal aproximadamente de 7 centímetros. Siguiente figura, al centro, en medio, una recta horizontal de 3 centímetros, sin despegar la punta del lápiz. Hacen una vertical hacia arriba de 2 centímetros. Sin despegar el lápiz, hacen una horizontal hacia la derecha de 2 centímetros. Sin despegar el lápiz, hacen una vertical hacia abajo de 2 centímetros. Sin despegar el lápiz, hacen una horizontal hacia la derecha de aproximadamente 6 centímetros. Tercera figura. Línea recta, inclinada hacia arriba de aproximadamente 8 centímetros. Paralela a esta línea inclinada, hacen otra línea inclinada, paralela hacia la derecha, hacen otra línea inclinada, igual de 8 centímetros. Tomando en cuenta la segunda línea inclinada paralela, del centro hacen una línea horizontal hacia la derecha aproximadamente de 8 centímetros. Salud. ¿Ok? No, yo tampoco. Creo que la tercera me falló. Está bien. Solo tenía Está bien.
La primera, la segunda. Y la tercera ya no. Ya terminé. Ah, nada más era la Sí, ya, primera. claro. Pues digamos que la primera me salió bien. Ok. Sí, aquí es que no tienes bien definida tu lateralidad, por eso. Ok. Su compañera lo primero que hizo, aquí, no volteó para verlos. Me veía a mí, estaba más preocupada. El emisor estaba más preocupado por el contexto incorrecto, por mí. No se ocupó de ustedes. Cuando ustedes preguntan, entonces ya reacciona y dice, a ver, vuelvo a empezar, lo estoy haciendo mal. Pero hasta que ustedes preguntaron, gracias al receptor se da cuenta que su indicación no era clara. Que su compañera usó únicamente recta, perdía de vista lo que era horizontal y vertical. Le estaba costando trabajo ubicar que era horizontal y vertical. ¿Qué estaba pasando? No hablábamos el mismo lenguaje. Cuando yo les digo paralelo, cuando dije paralelo, inclinada, paralelo, no es paralelo. El paralelo es este. Pero eso es lo que yo estaba viendo y mi lenguaje fue diferente. Sí. Definitivamente el lenguaje fue completamente distinto. No hablamos el mismo lenguaje todos, porque algunos sí lo capturaron. Algunos sí, no les costó para nada horizontal y vertical. ¿A quién le estaba costando trabajo el horizontal y el vertical? Al emisor. No le estaba ubicando, porque decía recta y luego horizontal. Yo cuando decía recta y luego horizontal dije, no, porque cada quien, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los significados y los significantes? ¿Qué es para cada uno de ustedes? Pero no como emisor. Es diferente estar acá enfrente. Cuando yo empecé a decidir todo esto, como ustedes tuvieron mucha seguridad, ahora sí ya entendí. Vamos, ¿no? Cuando llego al tercero, que menciono paralelo, todos empezaron así. O sea, ya fue completamente confuso, porque ya hubo un término acá que el paralelo fue diferente. Entonces tengo que tener mucho cuidado cuando como docente soy emisor. ¿Qué está entendiendo quién? El receptor. ¿Hasta dónde estoy llegando? Esta no es mi materia, ¿no? O sea, matemáticas no es la materia. Entonces, va, pero de todas maneras sigo comunicando. Y eso es importante. Ahora, acá, ¿sí se dieron cuenta que dice, levanté la mirada para verlos? No levanté la mirada, solamente escuché con toda la intención. Y al principio fue, ¡ay, ya lo entendí! Y todos estaban contentos porque sintieron que lo estaban haciendo bien. Los escuchaba que iban y sí levanté la mirada en una sola ocasión. Algunos se me dieron una sonrisa, como que estaba bien, como que estaba fácil. ¿Va? Hay que aprender a observar. Después dejé de hacerlo, y fue cuando empezó a fallar. Si yo hubiese volteado cuando dije paralelo, tal vez les hubiese dicho, bueno, una punto de la otra a 1 centímetro de distancia. Y entonces ahí sí ya lo hago junto. No entendieron. Voy a volverles a explicar de otra manera. Pero ¿qué tenía que haber hecho? Verlos. Y no los vi. ¿Va? Y eso es importante. Poder observar que mi contexto, cuáles son sus circunstancias, cuáles son los hechos, cuál es el entorno, qué es, por qué, ¿de acuerdo?
Ok. Pásale, por favor. Yo, perdón. Ay, pues, para mí. Ay, pero no quiero que vean los compañeros. Híjole. Ok, ahí voy, chicos, cállense. No es cierto. Jóvenes, silencio, por favor, atentos. Igual vamos a hacer 3 figuras. La primera va a constar de 3 líneas, las cuales son, primero, que nada, una línea vertical. Posteriormente, esta línea vertical en la parte de arriba van a ser otra línea vertical de arriba hacia abajo. Y sin despegar el lápiz, una línea recta hacia la derecha. ¿Te puedes dar un poquito más despacio, por favor? Si no estuviera usted hablando jovencita, me hubiera puesto atención. Ya no estamos haciendo. No puedo. No puedo voltear, chicos. Va de nuevo. Son 3 figuras. La primera consta de una línea vertical. Posteriormente, esta línea vertical, partiendo de la parte de arriba hacia abajo, vamos a hacer otra línea vertical de igual tamaño a la primera. Los tamaños los dejo a su elección, ¿de acuerdo? Sin despegar el lápiz de esta segunda línea vertical que realicé, voy a hacer una horizontal hacia la derecha. ¿De acuerdo? Vamos a hacer nuestra siguiente figura. Vamos a hacer una U invertida, donde termine su U, sin despegar el lápiz, voy a hacer una línea recta hacia la derecha del tamaño que ustedes deseen. ¿Ok? Vamos por la última figura. Atentos aquí porque esta sí tiene muchas líneas. Como primera línea en la parte de arriba le vamos a colocar una línea recta de aproximadamente 7 centímetros. En la punta de esta línea del lado izquierdo hacia abajo, con una medida de 4 centímetros también aproximadamente, vamos a realizar una línea vertical, pero esta línea vertical va a ir dirigida hacia la derecha. Ya que terminamos esta línea vertical, al final, ahora sí que en el punto donde terminó la línea, vamos a realizar una línea horizontal de aproximadamente 7 centímetros hacia la derecha. Y ahí ya tenemos 3 líneas, la de arriba, la de al lado y la de abajo, ¿verdad? Ahora vamos a unir esas 3 líneas, la de arriba con la de abajo, con una línea vertical para que esta figura se cierre. Y la vamos a dividir con una línea horizontal, tratando que sea la mitad de la figura. Volteo y les enseño. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Tarán! Una horizontal, la de la última. Tú dijiste horizontal. Ajá, sí. A la mitad. Sí, sí, me equivoqué. Era vertical. Pero bueno. Me quedó medio chueco por el trazo. Y
la inseguridad, sino que dices a un Pero lado. tiene que haber sido más abierto. Ok. ¿Cómo te sentiste al ver de repente cuando volteaste y viste las expresiones de tus compañeros? ¿Cómo te sentiste? Confundida igual que ellos. Ok. Más que ellos. Ok. Muy bien. ¿Cómo te sentiste al no verlos? Estresada, frustrada. Ok. Entonces así me creó esa frustración porque yo soy mucho de ver. De que veo a mí también. Exactamente. Bueno, precisamente todos los procesos comunicativos en cada una de nosotros puede representar diferentes situaciones. Si a su compañera lo hubiese puesto hacia allá, hubiese estado más cómodo. Porque lo hizo desde un principio. Ella no los quería ver. Ella no los quería ver. Entonces nos tenemos que dar cuenta que sí tengo que aprender a ver a las personas. Tengo que aprender a incluirlas. Porque si yo no las veo como emisor, ¿cómo voy a entender qué es lo que está ocurriendo en el momento de mi actividad? Precisamente por eso te puse hacia allá, porque tú eres muy visual. O sea, a ti te ha gustado, por ejemplo, esta manera de trabajar, porque a veces ni siquiera necesitas mucho, pero vas recordando. Hace rato que volví a poner ese video y dije, ese sí es cierto, es lo que dijo Claudia, lo vimos, lo vi, y pertenece a esto. ¿Por qué? Porque son completamente visuales. Entonces, la mayoría tendemos a ser visuales, y así como yo me siento incómoda o cómoda, lo mismo ocurre con los demás, con el receptor. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué no puedo verlos hacia el frente? Entonces tengo que trabajar conmigo para poder observarlos. Porque si yo no tengo la capacidad de observarlos desde acá, como emisor, no voy a poder entender a los demás. Por ejemplo, su compañera tiene siempre una mirada fija, porque es receptor. Nada más está recibiendo. Pero cuando se invierten los papeles, hay un bloqueo. Y hay que revisar qué es lo que pasa con nosotros. Como emisor, recuerden que hay una expresión del otro hacia mí y de mí hacia el otro. Y tienen que ser congruentes. Y la expresiva emotiva también tiene que ser congruente desde que soy emisor. ¿Qué quiere decir? Que tengo que procurar que con mis acciones el receptor interprete lo mismo que yo quiero hacer. Si no, no lo va a interpretar de la manera adecuada. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con ¿qué? Con el vocabulario. Hay que revisar nuestra forma de expresión. Pasa algo muy bonito con lo que viene siendo la educación. Realmente el educador, el pedagogo, lo que va desarrollando primero es una gran seguridad en sí mismo y la facilidad de encontrar sinónimos, antónimos y manera de expresarse correctamente para los demás. Tiene una diversidad de temas. ¿Por qué? Porque precisamente aprende a ver contextos y a comunicarse adecuadamente desde el emisor. Estar al frente de un grupo al principio es demasiado estresante, aunque no lo creamos, de verdad. Porque aunque trabajemos con niños pequeños, no va a faltar un niño que se le esté viendo con cara de cierto. Sí, no, de veras. Desafiantes, enojados o tristes. O sea, porque en la misma manera en que el receptor nos puede enviar mensajes negativos o positivos, y nosotros también los vamos a recibir y nos vamos a ver afectados por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas en línea? ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? Yo también soy receptor. Como receptor. Tú eres receptor ahorita. No, sí, pero ve que comentaba mi compañera que está atenta a lo Intimidación. que
usted lo que está explicando. Yo también siempre estoy así, pero no está No, es que tu compañera la atención la centra solamente cuando está como receptor, no tiene problema con escuchar. Tú también procuras ser emisor, expresar lo que piensas, pero ella cuando se vuelve emisor tiene complicaciones, tiene dificultades. Sí. Y eso tiene que ver con los contextos. ¿Qué ocurre? O cómo ha pasado su vida. Cuando un niño es muy castigado, por ejemplo, en casa, está acostumbrado a quedarse callado y observa, y aprende a observar, pero cuando se trata de que él exprese lo que siente, se bloquea. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta también de ese lenguaje. Lo que decía, ¿no? Del video, ¿no? Que bueno, que chica como tips, desarrolla su conducta. Exacto. Sí, ¿de dónde viene o por qué es así? ¿No? A veces no es que, como lo comentaba su compañero, va a depender de lo que observa en su propio contexto. ¿No? Cuando mejor al niño nunca no le puedes hablar. También También. puede ser. Perdón. ¿Alguna vez vieron La Niña de la Pradera? Los Ingalls, la familia Ingalls. Y lo había escuchado. Cuando dice la niña de la pradera, pensé que era. Ah, bueno, también. Pero no, esa es La Niña de las Montañas. La Niña de la Pradera era Laura Ingalls y tenía una hermana que se llamaba Mary, me parece. Bueno, le decían Mary. Y esta niña, Laura, era una niña muy inquieta y le gustaba llamar la atención. Pero cuando su hermana Mary, que era la mayor, hablaba, todo el mundo se quedaba callado y le prestaba atención. Y entonces la niña se quedaba como, ¿por qué si yo siempre soy la que les hablo? ¿Por qué no me hacen caso? ¿No? Entonces se va viendo cómo esta niña quiere llamar la atención de sus padres y de todo el mundo y cómo empieza a interactuar. Está muy bonita, es una serie muy vieja. Es La Niña de la Pradera, de Laura Ingalls. ¿Quién sabe si todavía es una de las series viejas? Pero está muy bonita y nos da el reflejo de lo que ocurría en la época de los primeros habitantes que llegaron a Estados Unidos. ¿Cómo fue su formación? Está interesante. Yo tengo mucho cuidado en ver películas porque a mí me gustan las películas tristes. ¿No? Me rompen mucho el corazón. Digo que ya se No, fíjate que parte de lo que viene siendo nosotros en psicología, jóvenes, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. Que estén bien.